buenas tardes a todas y todos, invitados presentes, parlamentarios y parlamentarias y representantes del Ejecutivo. El acta de la sesión número 162 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 163 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025. En primer lugar, copia de una carta enviada al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, remitida a la Comisión por el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Independientes de la Tercera y Cuarta Región, FEPEMACH, señor Leonardo Ocares, que contiene sus propuestas y preocupaciones relativas al fortalecimiento institucional de los servicios ligados a la pesca artesanal, como INDESPA y Sernapesca, así como para la implementación efectiva de la Ley de Caletas. Reemplazo para la presente sesión del diputado Mauro González por la diputada Marcia Rafael. Reemplazo para la presente sesión de la diputada Daniela Chicardini por el diputado Arturo Barrios. Reemplazo para la presente sesión del diputado Diego Ibáñez por la diputada Camila Rojas. Pareo para la presente sesión entre los diputados señores Daniel Manucheri y Cristian Moreira. Nota de excusas de la directora del Servicio Nacional de Pesca, señora María Soledad Tapia, debido a compromisos en jornada de cierre del Taller Internacional de Monitoreo Satelital. Copia de la carta abierta enviada a los señores ministros de Economía, Fomento y Turismo y al subsecretario de Pesca y Acuicultura por el señor José Montt, en representación de la agrupación de pymes pesqueras de la macro zona sur austral, con opiniones y aprehensiones respecto del proyecto de ley de nueva ley de pesca en discusión, con el objeto de que puedan ser consideradas. Y por último, señor presidente, nos llegó una contestación del Sernapesca por unas consultas formuladas por el diputado Leonidas Romero. Es toda la cuenta, señor presidente. ¿Que se refiere a concesiones? Relativa a concesiones de pesca de la región del Biobío. ¿Sesiones de pesca? Sesiones de pesca de la región del Biobío. Del 2024. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación respecto de la cuenta? ¿No? Cerrada la cuenta. Respecto a puntos varios, el diputado Romero me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio informar que retiro la indicación 282 del artículo 54 que indica, decía, modifícase el guarismo expresado en el artículo 54, distribuido la fracción artesanal de un 50% de licencias transable tipo A al 75% de la licencia transable tipo B, de un 50 a un 25. ¿Y cuál es el argumento? Esta indicación, presidente, por su intermedio del Ejecutivo, fue presentada a mediados del año pasado, antes de que se separara la ley de fraccionamiento de la nueva ley de pesca. Con todos los antecedentes recibidos hasta la fecha, presidente, y los estudios revisados, se hace inviable considerar aumentar el porcentaje de pesca subastada, por lo que la retiro. 2. Solicito respuesta, recién me informaron, pero igual le voy a dar lectura, respuesta al Ejecutivo respecto a las consultas hechas en la comisión pasada. Monto de las sesiones realizadas por el sector pesquero artesanal e industrial, valor de mercado estimado de dichas sesiones, pago de impuestos respecto de dichas transacciones. 3. Explicar la situación. Presidente, aquí por su intermedio al señor subsecretario, yo tuve la suerte, junto al subsecretario y la diputada Candelaria Acevedo, de ser invitado por los dirigentes de la pesca artesanal de la isla Santa María hace cerca de 2 meses. Entonces me gustaría, presidente, que se explicara la situación de la isla Santa María, ya que en una reunión sostenida en conjunto en la misma localidad, incluso anunciada por la prensa, por parte del Ejecutivo, se comprometió a la apertura de aproximadamente, yo no estoy diciendo que sea fijo los 100 cupos, pero lo que sea, porque según los pescadores artesanales y los dirigentes le habrían dicho que no había nada. Entonces, ir a la isla, que el señor subsecretario haga un compromiso, habiendo dos diputados, me parecía extraño. Pero tengo entendido, presidente, por su intermedio, señor subsecretario, que esto no es tan así, por lo tanto nos gustaría tener respuestas más claras del tema. Solicitar se explique los efectos reales e inmediatos del proyecto de resolución que solicita derogar la resolución 919 de la Subsecretaría de Pesca, que permite la perforación
de la primera milla marítima de la región de Ñuble y que dicha respuesta se emita, por favor, y se comunique a la brevedad. 5. Aclarar la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a la consulta hecha en esta comisión respecto a la pertinencia de la consulta indígena para la nueva ley de pesca, considerando que se entregó como tal un oficio desde la Subsecretaría de Desarrollo Social hacia el ministerio respectivo, lo cual no iba dirigida y no ha llegado, tengo entendido, presidente, a esta comisión. Entonces me gustaría tener respuesta más concreta del tema. Y bueno, después hay una fotografía aquí donde el delegado presidencial de la región del Biobío sube a la prensa un texto donde ratifica de las 100 embarcaciones que iban a ser beneficiadas en la isla Santa María. Pero me gustaría, si es posible hoy día, presidente, o a más tardar la próxima semana, tener claridad, pero principalmente, presidente, con la gente de la isla Santa María. Porque hoy día están preocupados y ocupados. De hecho, querían venir al continente, venir acá a Valparaíso, y yo les expresé que no era necesario que hicieran este sacrificio, este gasto, que yo lo iba a comenzar acá con usted y a través suyo con el subsecretario para tener una respuesta más concreta. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado Calixto. Sí, muchas gracias, presidente. Quiero hacer una solicitud a la comisión, a nombre mío, y también entiendo que la diputada Marcia Rafael, para que la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén, Acuiprof, particularmente los dirigentes Rubén Esparza, Mary Leal, Honorino Angulo, Katia Inostroza, René Leal, puedan tener una audiencia en la comisión para poder abordar e informar respecto a los problemas relacionados con el desarrollo económico y la incertidumbre legal respecto del maritorio de Aysén, a propósito de distintas situaciones, la ley Lafkenche y otras incertidumbres jurídicas que están afectando la zona, y particularmente para abordar la situación de la industria acuícola y el rol y la actividad que tienen los prestadores de servicios de la industria acuícola en la zona sur austral, que son muy importantes. Quisiera ver si podemos en algún espacio de la audiencia de la comisión, de los espacios de audiencia de la comisión, poder dejarlo agendado para que ellos puedan exponer. Eso, presidente. Gracias, diputado Calixto. Respecto de su solicitud, vamos a revisar con la Secretaría, en atención a que este proyecto está con urgencia, y les adelanto que en el caso de la solicitud que habíamos hecho la semana pasada, de cambio de comisión, los comités rechazaron la solicitud, ¿ya? Entonces, por ende, vamos a seguir sesionando los días miércoles de 13 a 17 horas. Entonces, de 15 a 17 horas, los días miércoles. Se va a mantener ese horario porque los comités, con rechazo de sus bancadas, no dieron acuerdo para cambiar la comisión para el día lunes. Así que por mientras se va, de todas formas, hablé con el señor secretario si es que era factible o no, y quedaron de eventualmente la Secretaría evacuar alguna propuesta respecto a aquello. Diputado Evo. Solo quiero precisar algo, porque presidí hoy día los comités, por eso quiero precisar. No es que se haya rechazado, sino que quedó pendiente un informe de la Secretaría para poder tomar una decisión, porque como están varios comités pidiendo, o sea, no comités, varias comisiones pidiendo lo mismo, lo que tienen que revisar es que no se junten, no se topen con el resto de las comisiones, donde hay obviamente otros diputados y diputadas. Así que no es que se haya rechazado, sino que para la próxima comisión o reunión de comité, la Secretaría va a llevar el informe de cuántas hay topes de horario. Eso. Previa a resolver, pero mientras esté pendiente, vamos a seguir los días miércoles de 15 a 17 horas. A las consultas del diputado Romero, a raíz de lo que usted planteó, diputado, ¿le parece si dejamos esas respuestas para el final de la sesión? A objeto de que ahí la subsecretaría pueda explayarse con más tiempo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al propósito de esta sesión, que es continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje
del Presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece una nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica, boletín número 16.500-21. Se encuentran presentes el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, el señor Javier Rivera, jefe de gabinete, la señora Rocío Parra, jefa de división jurídica, el señor Vicente Andrade, jefe legislativo, y señora Isidora Reyes, asesora. Y del Servicio Nacional de Pesca, el señor Felipe Ruiz, subdirector jurídico, señor Pablo Ortiz, señora Gisela Irribarra, jefa de Departamento de Pesca Artesanal, y el señor Manuel Ibarra, asesor. Habíamos quedado en el comparado, la página 129, a objeto de empezar a discutir el párrafo tercero, régimen de acceso industrial de explotación. Artículo 53. Dice, declaración del régimen de explotación. El régimen de explotación será declarado por decreto dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, en aquellos casos en que el desembarque en que se realice sea igual o superior al 20% del promedio de la cuota global de los últimos 3 años. Respecto de este artículo, no existen indicaciones ni del Ejecutivo ni indicaciones parlamentarias. No sé si el Ejecutivo quiere manifestarse en alguna norma de continuidad o no. Muy brevemente, para manifestar que efectivamente esto es una norma de continuidad respecto de lo que hoy día está establecido en el artículo 21 en adelante de la actual ley de pesca, y se refiere, como hemos visto, al régimen de plena explotación, porque ya resolvimos los regímenes anteriores, que son los regímenes excepcionales. Gracias, subsecretario. Consulta sobre el punto. Entonces, el señor secretario tome la votación respecto al artículo 53. Artículo 53. Diputada Acevedo. Diputado Baedo. A favor. Diputado Berger. A favor. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado Brito. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputado Barrios. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputado está pareado, la diputada Moreira también. Diputado Leonidas Romero. A favor. Señor presidente, A favor. aprobado el artículo 53 por 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Vamos a pasar entonces al artículo 54, que reza de la siguiente forma. Efectos de la declaración del régimen de explotación. Declarado el régimen de explotación, la fracción industrial se distribuirá en un 50% en licencias transables clase A y 50% en licencias transables clase B, las cuales se asignarán de conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes. En caso de existir permisos extraordinarios de pesca vigentes en la correspondiente unidad de pesquería, en el momento de publicación del decreto mencionado en el artículo 53, estos se extinguirán de pleno derecho. Y respecto de este artículo, Hay varias indicaciones. existen las indicaciones siguientes del diputado, la 281 del diputado Bobadilla, para reemplazar el primer y el segundo guarismo del artículo 54 del proyecto propuesto por los siguientes respectivamente, 85 y 15%. La indicación 282 ha sido retirada por el diputado Romero, como dio cuenta hace un momento. La indicación 283 del diputado Rementería, para eliminar el artículo 54 del proyecto de la ley, la expresión en un 50% en licencias transables clase A y 50%. El artículo indicación 284 de la diputada Acevedo, para agregar el siguiente inciso segundo. Sin perjuicio de lo anterior, se eximirán de la distribución que trata este artículo, y por lo tanto se mantendrá la actual distribución de licencias transables de pesca clase A y B
en caso de cumplirse uno o más de los siguientes requisitos. Letra A, en aquellas unidades de pesquerías que por ley sean destinadas 100% a consumo humano directo. Letra B, en aquellas unidades de pesquería que se encuentren sobreexplotadas o colapsadas. Letra C, en aquellas unidades de pesquería que no tengan la obligación de certificación del 100% de sus desembarques. Letra D, los titulares de licencias transables de pesca clase A que participen en pesquerías que no sea obligación el destinar el 100% de la captura a consumo humano, pero que en los 2 años inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hayan destinado al menos un 70% de sus capturas a consumo humano. La indicación 285 del diputado Acevedo y el diputado Ramírez, para incorporar un inciso final al artículo 54. En ningún caso la aplicación de las normas de este párrafo podrá hacer que la porción de las licencias transables de pesca tipo A alcance una proporción mayor al 60% de la fracción industrial de una pesquería. Y la indicación 286 de la diputada Rafael y el diputado Calixto para reemplazar el artículo 54. Presidente, la retiramos. ¿La retiran? Sí. ¿Ambos? Ambos. Perfecto. La 286. Retiramos la indicación con la diputada Marcia Rafael. Entonces se retira la, y esas serían las indicaciones. Acá hay otra, del diputado Calisto, al artículo 54. Perdón. Y hay una indicación. Yo retiro la mía. ¿Cuál? La mía sola. Retira la 284. Sí, entonces retiramos también la 285. ¿La cual? La 285. 285 también. Entonces del comparado quedaría la 281 y la 283 del comparado. ¿Ya? Y se ha incorporado una indicación del diputado Calixto que modifica el artículo 54 en el siguiente sentido: intercálese luego la palabra industrial la expresión de recursos pelágicos, y 2, agréguese luego el punto final la siguiente oración: tratándose de otros recursos hidrológicos, la fracción industrial se distribuirá en un 85% de licencias transables clase A y 15% en licencias transables clase B, las cuales se asignarán a lo dispuesto en los artículos siguientes. Esa es la indicación que presentó el diputado Calixto. Ya. Le vamos a dar primero la palabra al Ejecutivo para que hable respecto del mensaje y de las indicaciones que quedan vigentes para este artículo. Presidente, por su intermedio, estamos en el párrafo del régimen de acceso industrial de explotación, que es similar a lo que se conoce comúnmente en la Ley General de Pesca y Acuicultura como plena explotación, que son los artículos 21 y siguientes. El artículo 54 en específico, para ser bien claro, se trata de la distribución dentro de la fracción industrial, ya sea de origen por subasta o por derechos, digamos, históricos, que es lo que comúnmente se denomina. Y el proyecto de ley propone un 50% para licitación y un 50% por derecho, digamos, licencias transables clase A. En la actualidad, el artículo 26A establece que para las pesquerías la proporción es 85-15, pero el proyecto original que nosotros presentamos propone un 50 y 50 como regla. Ustedes se darán cuenta que la indicación 281, el diputado Bobadilla, por su intermedio, establece y reitera la norma del artículo 26A, el actual 26A. Y obviamente, bueno, los demás son variaciones de los mismos porcentajes. Y en específico entiendo que el diputado Calixto, si pudiese, presidente, respecto de esta indicación, se intercala en su primera parte, luego de la fracción industrial, y se refiere a recursos pelágicos, es decir, para efecto de declaración del régimen de explotación, declarado el régimen de explotación, la fracción industrial de recursos pelágicos se distribuirá en 50% de licencias transables clase A, 50% licencias transables clase B. Y se incorpora
una parte final de este artículo que dice: tratándose de otros recursos hidrobiológicos, la fracción industrial se distribuirá 85 clase A, 15 licencias transables clase B, las cuales se asignarán en lo dispuesto en los artículos siguientes. Esa es la explicación, presidente. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguna consulta respecto de los parlamentarios? No. Vamos a ir votando las indicaciones primero. Vamos a votar la indicación del diputado Calixto. Pero la propuesta de la presidencia es que se va a votar primero la indicación del diputado Calixto. Sí, o sea, es facultad de la presidencia la propuesta de la votación. Pero les pido orden para que podamos. Por eso, la propuesta de la presidencia es votar primero las indicaciones, partir votando por la indicación del diputado Calixto, que es la que se leyó anteriormente, y en caso de que se rechace esta, seguir votando el resto de las indicaciones. En caso que se apruebe, vamos a votar el artículo. Presidente, mire, yo creo... Diputado Romero. Presidente, por su intermedio, por respeto a todos nosotros, los parlamentarios que participamos en esta comisión, debería partir, yo no tengo nada contra el diputado Calixto ni la diputada Rafael, pero las que ingresaron primero, y la que primero ingresó fue la de Bobadilla, pues. Entonces yo sugiero, porque no soy quien para obligarlo, pero sugiero que votemos en orden cómo fueron ingresadas las indicaciones. Presidente, por favor. Gracias, diputado Romero. En ese sentido, yo estoy haciendo uso de las facultades del reglamento para hacer la propuesta respecto de la votación. Señor secretario, le pido que tome entonces la votación. Perdón, ¿el diputado Calixto ha solicitado la palabra? Sí, presidente. Mire, yo creo que es importante, este tema es bien álgido. Y yo creo que efectivamente todos sabemos en esta comisión que genera debate y creo que es importante poder explicar. Yo creo que es importante entender de que cómo ha sido la historia en lo que se refiere a las licencias transables de pesca. Antes había una cuota global, todos sabemos, la ley del 89, que de alguna manera vino a cambiar este sistema de los LTP, A y B. El LTPA que se licita, o sea que no se licita, que es el 85% que está garantizado, el 15% que se licita. Y yo quisiera conocer cuál es la visión del gobierno, porque se ha explicado un poco, pero yo quisiera que pudiéramos ahondar antes de votar. Nosotros mantenemos nuestra posición, porque en definitiva lo que nosotros hacemos con nuestra indicación es que se haga una diferencia entre pelágicos y demersales, tomando en cuenta que nosotros en nuestra zona, para nosotros sería... aplicar esta norma como se plantea originalmente sería devastadora económicamente para la zona sur austral. Pero por eso nosotros hacemos esa salvedad, ese seguro que para nosotros es importante. Pero me gustaría saber de parte del gobierno cómo se entiende una vez que esto se apruebe, qué es lo que ellos como ejecutivo plantean para que esto sea evidentemente un sistema que se sustente en el tiempo. Yo he dicho, por ejemplo, nosotros en la zona, particularmente tenemos una industria demersal, si nosotros aplicáramos la norma como viene la propuesta original, sería catastrófica porque nosotros no tenemos otra alternativa. Entonces, por eso ponemos esta indicación que hoy día propusimos, que en definitiva hacer la diferencia de la zona centro-sur con la zona sur austral, de tal manera que resguardemos la zona sur austral. Eso es lo que yo estoy haciendo con la indicación, para ser bien claro y no andar aquí con yeguas robadas, como se dice en el sur. Pero a mí me gustaría conocer la posición del gobierno para ver cómo va a quedar esto, digamos, en definitiva, posteriormente a la votación, si se aprobara, por ejemplo, nuestra indicación.
Gracias, diputado Calixto. No sé si existe alguna otra duda, por eso consulté si existían dudas respecto al tema, cosa de que el gobierno pueda profundizar respecto a los efectos de aprobar o no alguna indicación determinada. Subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, dar respuesta a la consulta del diputado Calixto y hacer presente que la posición del Ejecutivo durante la discusión de la ley de pesca ha sido consistente en el sentido de plantear que los mecanismos de distribución vía licitación son mecanismos competitivos, correctos, eficientes, ¿ah? Y tal como lo señalara en su presentación el doctor Nicolás Lillo, generan más recaudación, generan menor concentración y dado que lo que determina el empleo es los recursos que son finalmente extraídos, no generan impactos netos en el empleo total. Por lo tanto, la opinión del Ejecutivo, como se refleja en el artículo 54, es una opinión favorable respecto de las licitaciones y particularmente respecto de la licitación como está propuesta, que es un 50% clase A y un 50% clase B. No obstante, también el Ejecutivo es realista, ¿ah? Y pudimos ver en la discusión de la semana pasada que no fue posible aprobar la licitación en un régimen en que ya existía en la normativa actual y hubo una posición contraria de parte de la Comisión respecto a aprobar esa norma. Por lo tanto, nosotros valoramos la indicación del diputado Calixto, no porque consideremos que no deba hacerse extensiva la licitación a todas las pesquerías, sino porque vemos de la sola observación de la Comisión que la indicación del diputado Calixto tiene mayores posibilidades de generar una mayoría en la Comisión, y esto es muy importante, para diferentes actores. Es muy importante, por ejemplo, para algunos representantes que están aquí de organizaciones de trabajadores de la industria que trabajan en el sector demersal, pero también es muy importante, creo yo, para todos los trabajadores de la pesca artesanal, porque si no aprobamos una norma de licitación, no vamos a poder continuar posteriormente la discusión respecto de la plataforma social, que está estructurada sobre la base de la recaudación por efectos de la licitación. Entonces, a mí me parece que la propuesta del diputado Calixto, si bien no es mejor que la del Ejecutivo, viabiliza varios instrumentos que a nosotros nos parecen importantes mantener en la discusión de la actual ley de pesca. Gracias, subsecretario. El diputado Brito me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al Ejecutivo, a los parlamentarios y a quienes nos acompañan semana a semana. Es para mí de especial interés lo último que señaló. La plataforma social es una demanda histórica que viene a significar condiciones mínimas para poder desarrollar su trabajo y a las nuevas generaciones de la pesca también poder incorporarse como un trabajo formal. Por eso yo quisiera saber si con la indicación está garantizado el financiamiento para la plataforma social, pues siempre nosotros hemos defendido que exista mayor competencia en este mercado acaparado por pocas familias. Sin embargo, es importante esto ir compatibilizando y buscando equilibrio. Y yo quisiera tener esa certeza para poder concurrir a la aprobación de la indicación. Gracias, diputado Brito. Diputado Bobadilla. Presidente, a mí me habría gustado que quizás el señor subsecretario, por su intermedio, también hubiera escuchado y acogido la opinión de diversos expertos, y no solo de uno, como él menciona. Hay muchos expertos que vinieron a dar su opinión en sentido contrario de lo que él menciona. Ahora, yo quiero decir lo siguiente: de aprobarse esta norma, esta indicación, tendría un impacto perverso, particularmente en la región del Biobío. Yo quiero invitar y convocar a los colegas a que votemos en contra, compartiendo la preocupación del diputado Calixto, pero esto tendría un impacto perverso, particularmente en el recurso Jurel, en la región del Biobío. Así que yo invito a rechazar esta propuesta.
Gracias, diputado Badilla. Sí, subsecretario. Presidente, por su intermedio y para dar respuesta a la inquietud que planteaba el diputado Brito, efectivamente la plataforma social es un elemento para nosotros identitario en el proyecto de nueva ley de pesca, porque viene a llenar un vacío de desprotección social en que se encuentra el mundo de la pesca artesanal histórico. Y por lo tanto, como se conoce, esta plataforma social se financia sobre la base de la recaudación que se obtiene, o de parte de la recaudación de lo que se obtiene por estas licitaciones de cuota industrial. Como se ha señalado, la recaudación por licitación es varias veces superior a la recaudación que se produce por impuesto específico, ¿ah? Y por lo tanto, la estimación de recursos a capturar por esta licitación son todas evidentemente mucho más positivas que la recaudación que hoy día existe por efectos del único instrumento con que contamos, que es el impuesto específico. Entonces, efectivamente está garantizada la existencia de recursos para esa finalidad, por cierto, porque el fondo está constituido sobre la base de esa recaudación, y al momento de la discusión de la plataforma social va a ser muy interesante que podamos discutir cada uno de los componentes que tiene, o de los elementos que conforman esa plataforma, donde también el proyecto del Ejecutivo tiene elementos que nosotros consideramos muy interesantes e innovadores. Gracias, subsecretario. ¿Alguna otra duda o consulta por parte de los señores parlamentarios? No, entonces vamos entonces a proceder a la votación. Hay una duda respecto de la Secretaría, respecto a si hay que votar la indicación y el artículo de manera conjunta. Está bien. Mi duda era cómo se agrega al punto final esa frase habrá que después adecuar el artículo si es que se aprueba. Ah, por supuesto. Porque no lo dice expresamente la indicación. Sí, no, pero se entiende de esa forma. Entonces vamos a proceder a la votación de la indicación del diputado Calixto, señor secretario. En votación la indicación del diputado Calixto, que no está en el comparado, sino que en un documento aparte. Diputada María Acevedo, Candelaria Acevedo. Diputado Erika Edo. En contra. Diputado Bernardo Berger. No. Me abstengo, señor secretario. Diputado Bobadilla. Presidente, yo quiero insistir en lo que dije hace un momento. Esta norma, tal cual como la están proponiendo, podrá ser quizás una excepción para un territorio, pero va a tener un impacto no menor en la región del Biobío. Yo invito a los colegas, en beneficio de generar estabilidad laboral, y particularmente de mujeres, a que rechacemos esta indicación. Y apelo a los diputados de gobierno que se declaran feministas, a que pensemos en cuántas mujeres pueden quedar sin trabajo, particularmente en la región del Biobío. Por eso, esta indicación la voto en contra. En contra, diputado Bobadilla. Diputado Brito. En lo particular queríamos avanzar más, sin embargo entendemos la importancia de poder viabilizarlo y además de que se concrete la tan anhelada plataforma social. A favor. A favor, diputado Brito. Diputado Calixto. Muchas gracias, presidente. Mire, yo lamento que lleguemos a este tipo de discusiones tan complejas, en el cual tenemos que decidir muchas veces por el mal menor o por salidas intermedias. O sea, de hecho el propio subsecretario dijo que a ellos no les gusta la indicación que propusimos, sin embargo, de alguna manera viabiliza lo que ellos como ejecutivo planteaban. Y mire, nosotros acá con la diputada Marcia Rafael representamos una región como Aysén, que permanentemente está siendo afectada por incertidumbre, ya sea por las ONG ambientales, a propósito de la ley Lafkenche y toda la incertidumbre económica que hay en la materia. Somos afectados por la pesca ilegal, no hay regulación por la pesca ilegal, entonces tenemos flotas de todo el país pescando ilegalmente en Aysén.
desde la 10ª para arriba. Tenemos problemas relacionados con la sustentabilidad del recurso. Tenemos problemas, la falta del desarrollo de las caletas. Nosotros hemos impulsado algunas iniciativas acá para que también la industria se vincule con las comunidades y nosotros tenemos lamentablemente, siendo una región tan rica en recursos, caletas empobrecidas. Entonces, ¿por qué nosotros planteamos este tema, presidente? Porque en definitiva es un salvavidas. Porque si nosotros llegamos sin resguardo a la sala, en la sala nos faena, porque nosotros no representamos nada en la sala como región de Aysén. Entonces, si podemos presentar una indicación que al menos resguarde la industria nuestra en Aysén, que es una industria que tiene acuerdo económico sustentable con los trabajadores, con los pescadores artesanales, yo tengo que velar por ese resguardo, por el resguardo de mi región. Espero que lleguemos después a la sala o el diálogo de esta comisión se dé de manera distinta para poder entender, digamos, la importancia de la actividad económica. Yo nunca, y a lo mejor algunos se sorprenden que yo hoy día tenga una posición distinta o más intermedia en esta materia. Yo siempre he sido pro desarrollo, pro actividad económica, pro actividad industrial, en conjunto con la actividad pesquera artesanal. Pero hoy día nosotros, por lo menos desde Aysén, lo que hacemos es tomar resguardo frente a la incertidumbre que genera esta iniciativa legal también, presidente, y otros elementos que nos podrían afectar en el futuro. Por eso voto a favor de la indicación. Diputado Calisto, a favor. Diputado Barrios. A favor. Diputada Rafael. Presidente, de acuerdo a lo que señalaba el diputado Calisto, igual quiero agregar, presidente, que nosotros en Aysén enfrentamos un escenario complejo económico, muy complejo. Tenemos baja conectividad, altos costos de vida, altos costos de energía y muy pocas alternativas productivas. Y en este caso para nosotros es importante, y siguiendo la misma tónica del diputado Bahía, nosotros estamos aquí defendiendo el empleo, presidente. En la industria que se va a ver afectada en el caso de que este artículo sea aprobado, tiene más de 620 empleos directos y más de 1.800 empleos indirectos. Y nosotros no tenemos grandes actividades productivas, dependemos del servicio público, más en casi un 80%. Por lo tanto, bajo esa misma tónica y defendiendo el empleo, y especialmente el empleo de mujeres, presidente, yo apruebo. Diputado Rafael, a favor. Diputada Rojas. A favor. Diputado Manuchelli, Tapariado. Diputado Molina, Tapariado. Diputado Leonidas Romero. Presidente, le voy a pedir al diputado que está a mi lado que por favor no intervenga. Voy a tratar de ser tan breve como el diputado Calixto para decir que voy a rechazar. ¿Y por qué voy a rechazar? Aquí se habla de la plataforma social. Yo estoy de acuerdo, porque yo presenté una indicación. Pero por favor, presidente, yo hace un par de meses le pedí al Ejecutivo que me entregara las sesiones de la pesquería de la pesca industrial y la pesca regional a nivel nacional. Me entregaron solamente de la región del Biobío, ya donde dice que 41.660 toneladas de anchoveta y 38.700 de sardina se entregaron. ¿Qué es lo que yo he pedido, presidente? Y está en acta, por favor. Yo he pedido que me digan, tanto del pescador artesanal como industrial, qué cantidad de toneladas tiene, por qué no la capturó, cómo la vendió, cuánto impuesto pagó, qué valor tenía. Eso he estado pidiendo hace meses, presidente, y me entregan algo que no dice ninguna relación con esto. Y yo he dicho que no estoy a favor de seguir poniéndole impuesto a la pesca ni artesanal ni industrial. Si hoy día queremos recursos, presidente, para la plataforma social que es necesario, de esta manera podemos recaudar suficiente para mejorarle la vida a los pescadores artesanales. Pero por favor, una vez más me entregan parte de lo que yo vengo pidiendo por meses, presidente. Mire, yo vengo con el ánimo de no pelear hace un par de semanas, porque este es mi último periodo por una decisión personal. Me quiero ir relativamente tranquilo, pero me obligan a pelear, presidente. Me obligan a pelear. Aquí me entregan la fecha, número de registro y el nombre de la nave, no del titular. Por lo tanto, ¿cómo sé qué tonelaje le entregaron a Juanito Pérez? ¿A qué precio Juanito Pérez vendió la cantidad de toneladas? ¿Cuántos impuestos generó? ¿A quién le pagó esos impuestos? Voy a ser responsable, presidente, porque aquí se vende en negro.
Aquí no se paga impuesto, nada, se vende por debajo de la mesa. Y el subsecretario y los funcionarios saben que es así. Y los dirigentes de la pesca artesanal saben que es así. Los dirigentes de la pesca industrial saben que es así. Pero nadie se atreve a decirlo, presidente. Entonces yo necesito más información. Esto no me sirve. Yo lo pedí y termino, presidente. Y voy a votar, y estoy en contra de esto. Yo pedí a nivel nacional. Pedí los nombres, incluso di algunos nombres. Y me dijeron, ok, sí sabemos. Pero aquí no están, pues, presidente. Entonces me van a obligar a seguir votando en contra. De verdad. Gracias, presidente. En contra, el diputado Romero. Señor presidente, a favor. 7 a favor, 3 en contra y una abstención. Se aprueba la indicación del diputado Calisto. Ahora, yo entiendo que con esta indicación, como se agrega al final, los números que están acá también se cambian. ¿O no? ¿No es así? No es así. ¿No es así? No. Ah, ya, perfecto, ya. No es así, ya. Justamente lo contrario. Ah, justamente lo contrario, ya. Ah, ya, entonces no entendí bien. Ya. Es más, y por eso, en ese sentido, las indicaciones 283 y 281 serían incompatibles con lo recientemente aprobado. Sí, pues. ¿Ya? Y en este caso solicito a la comisión si damos por aprobado el artículo. También. Serían incompatibles con lo recientemente aprobado. La 283 y la 281. De acuerdo al artículo 296 del reglamento, así es. Sí. Entonces solicitaría, si le parece a la comisión, aprobar por la misma votación el texto restante del artículo 54. ¿Lo votamos? Perfecto. Ah, ya. Ya. Tome la votación. A favor. Ya, entonces, artículo 54. Diputada, en votación el artículo 54. Diputada Candelaria Acevedo. Diputado Erika Edo. En contra. Diputado Berger. En contra. Diputado Bobadilla. Presidente, yo quiero lamentar profundamente lo que acabamos de aprobar y lo que me llama la atención, que parlamentarios de la región del Biobío terminen votando en contra de los intereses de la región del Biobío. Le hemos pedido al subsecretario en reiteradas oportunidades, señor presidente, respecto del impacto que este mal proyecto va a tener desde el punto de vista del empleo en el país y en especial en la región del Biobío. Y este subsecretario, por su intermedio, presidente, no escucha ni acoge absolutamente nada de lo que le estamos pidiendo. Creo que es irresponsable legislar sin medir los impactos que esto puede tener en materia de empleo. Presidente, yo reitero esta solicitud antes de votar, que el señor subsecretario nos haga llegar el estudio en que se basa este proyecto respecto del empleo. Y lo otro, presidente, que también le voy a solicitar al señor subsecretario, que nos haga llegar las bases de la licitación que se va a hacer, porque sería interesante que conozcamos las bases de licitación antes de seguir tramitando este proyecto, porque de lo contrario, señor presidente, le estamos entregando un cheque en blanco a un gobierno que, por cierto, no administra bien los recursos. Por eso reitero que el señor subsecretario nos haga llegar los antecedentes, que nos indiquen qué impacto tiene desde el punto de vista del empleo y que nos hagan llegar las bases de licitación cuando esto se convierta en ley. Voto en contra, presidente, porque estoy a favor del empleo, particularmente de las mujeres de mi región, la región del Biobío. Voto en contra con gran convicción. El diputado Bobadilla en contra. Diputado Brito. Casi me convenzo ahí. Casi. La próxima voy a favor. A favor. Diputado Calisto.
Presidente, muy breve, mire, yo ya expliqué cuál había sido nuestra principal motivación por la indicación. Y yo creo que este tema es importante que en esta comisión pudiéramos dar un debate un poquito más profundo respecto de cómo funciona o cómo funcionó en el pasado la cuota global, cómo funcionó el LTPA y el LTPA-B, o sea, los dos sistemas, cómo opera el porcentaje de licitación, porque yo entiendo que muchos también pueden participar de la licitación o hasta un porcentaje del 15% establecido ahora se va a cambiar para la zona, para los pelágicos. Yo creo que es importante conocer cómo funciona el modelo económico respecto a la administración de los recursos pesqueros. Y creo que es importante que podamos dar ese debate, presidente, para entender muchas veces lo que estamos discutiendo acá. Porque si nosotros fuéramos más a la parte técnica, yo creo que podríamos a veces entendernos más que en esta cosa de parecer que estamos a favor o en contra de la industria. O sea, aquí usted se dio cuenta que nosotros defendiendo la industria de nuestra zona, pusimos una alternativa distinta que chocó seguramente con la industria de la octava, pero que no era nuestra intención. Entonces yo creo que tenemos que evitar este diálogo de sordos y entrar un poquito más a la profundidad de cómo funciona el sistema. Yo le quiero pedir, por su intermedio, presidente, al señor subsecretario, que pudiéramos dar una discusión respecto del funcionamiento del LTPA y LTPA-B, respecto de cómo funcionaría tanto con ese sistema para los pelágicos como para los demersales. Yo voto a favor del artículo, presidente. Diputado Calisto, a favor. Diputado Barrios. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputada Rojas. A favor. Manuchar está pareado. Diputado Romero. Presidente, yo voy a votar en contra, pero lamento mucho de que el señor diputado Calixto venga tan poco a esta comisión, porque si no yo me habría ido en estos 8 años un experto con el conocimiento que él tiene. La verdad es que nos viene a enseñar a todos los que estamos acá cómo debemos votar, cómo se mueven los peces, por qué se mueve el mar. La verdad, diputado, yo lamento, me habría gustado contar con más tiempo su presencia acá, porque habría capaz que hubiese salido de aquí como biólogo marino. Gracias, presidente. ¿Y cómo vota? A favor. No. No me enredes, pues, presidente. Es que no lo escuché. Ya. A favor del diputado que me venga a enseñar. A eso ya. No, porque no me quedó claro la votación, por eso le pregunté. Señor presidente, 7 a favor, 4 en contra. Aprobado el artículo 54 con la indicación. Perfecto, gracias, señor secretario. Vamos a pasar entonces al artículo 55. No, presidente, hay unas indicaciones. Perdón, o sea, hay unas indicaciones. Hay 2 indicaciones de la. Se lo entregaron aparte del comparado, 2 indicaciones de la diputada Carolina Tello para agregar un nuevo artículo 54 bis. Son 2 muy parecidas, no sé si parece que si una no se aprueba, se vota la otra. Claro, lo que pasa es que las 2 son para agregar un artículo 54 bis, lo que es improcedente. Pero yo creo que están pensando si se rechaza una, se vota la otra. Eso es lo que entendí yo con. Claro, pero no está la diputada Tello como para explicar. La primera indicación es agregar un artículo 54 bis nuevo, las licencias licencias de transables de pesca clase A contenidas en la ley 20.657 vencerán el año 2032. La segunda. Las y los titulares de licencias transables de pesca clase A pagarán a partir del año 2032 anualmente en el mes de julio un impuesto específico que será igual al valor pagado por tonelada en la subasta de licencias transables de pesca clase B de la especie y unidad de pesquería respectiva para el año calendario correspondiente. Sí, pues ya aprobamos esta. Ya hay 854 bis de Calixto. Sí. Ya hay 8 de Calixto. Y además también hay otra indicación del diputado Calixto
No sé si la retira o... de 54 bis. Para agregar un artículo 54 bis del siguiente tema, las licencias de transables de pesca clase A contenida en la ley 20.657 vencerán el año 2032, exceptando a las y los titulares cuyos trabajadores tengan al menos el 19% de participación en la propiedad de las y los titulares. Solo en ese caso las licencias de este artículo serán renovables automáticamente. Es que era lo mismo para... ¿Presidente? No, la retiramos. Lo que pasa es que ese era el caso que se hubiera aprobado, digamos, el artículo anterior. Ya, esta está, que fue presentada la sesión pasada. Retirada. Y además, por eso, a juicio tanto de la Secretaría como de la Presidencia creemos que son incompatibles las dos indicaciones de la diputada Tello. Pero ahí las podré ingresar. Incompatible, porque en realidad no... Entonces vamos a pasar ahora hacia el artículo 55. 131. Al menos del comparado que tengo yo. Artículo 55. Distribución de las licencias transables de pesca. Las licencias transables de pesca clase A se asignarán a las y los armadores en razón del porcentaje que resulte de dividir su desembarque anual promedio de los últimos 10 años, por el correspondiente promedio de la suma de los desembarques de las y los armadores industriales en el periodo en conformidad a las normas establecidas en este párrafo. Mis conocimientos matemáticos no me dan para leer la ecuación, pero la tienen en el comparado. ¿Ya? Autoexplicativa. ¿Ya? Está fácil, está fácil. Calisto debe saber. Las licencias, no, es una cosa es explicar y otra que es leerla. Las licencias transables de pesca clase B se asignarán en conformidad al artículo 59. Hay indicaciones, está la 287 del diputado Bobadilla para reemplazar el guarismo 10 por 20, la del diputado, la 288 del diputado Reventería para eliminar el artículo 55, la 289 de la diputada Rafael y el diputado Calixto para eliminar el artículo 55. Que la acaban de retirar, perfecto. Me expropiaste el lápiz. Oh, perdón. Ya. Y la 290 del diputado Bobadilla para reemplazar el guarismo 10 las dos veces que se establece en la fórmula que señala por 20. Perfecto. Esa será la indicación. Sí, por favor, subsecretario. Solo una observación de forma. No está presente el diputado Rementería, pero la indicación de eliminar el artículo 55 es evidente de la lectura que se desprendía de la aprobación de la indicación anterior, porque es la misma situación que el diputado Calixto. Decía, la indicación perseguía el mismo resultado y era innecesario tener el artículo 55. Solo lo hago presente porque... Claro. Lo que pasa es que respecto a la 288, en este caso no procede, porque si lo que se busca es eliminar el artículo es que votar en contra. Entonces la indicación en sí no se sustenta. ¿Ya? Claro, ¿ya? Entonces la 288 tampoco corre en ese sentido. Pero de todas formas, ahora sí el espacio de la subsecretaría, objeto de explicar el artículo 55 y si puede hacer mención respecto a las indicaciones que sí seguirían vigentes. Si me permite, presidente, voy a explicar por qué nos referimos a 10 años y no a 20 como en las indicaciones que están sugeridas en discusión, y después nuestro colega ingeniero pesquero va a desarrollar en detalle la formulación para que quede claro para todos los miembros de la comisión. Explicar que una de las innovaciones que tiene el proyecto de nueva ley de pesca es que genera una historia que es dinámica, ya no es una historia estática. Es decir, la tradición en la legislación pesquera era que las licitaciones duraban 20 años y las LTPA
tenían límites muy extensos de tiempo y eventualmente condiciones de renovación también flexibles. Lo que se establece en este caso son licitaciones que duran 10 años, pero que al mismo tiempo generan historia hacia el futuro, es decir, que inciden en la definición de las LTPA hacia el futuro. Es decir, al adjudicar una licitación, yo no solo adjudico los 10 años sino que de recursos, sino que además adquiero historia que va a servir para mis LTPA futuro. Y ese es un elemento bien innovador en materia de esta materia, que es tratar de generar que haya un dinamismo entre las LTPA y las LTPB de tal manera que ambas se vayan retroalimentando de la generación de pesca que genera cada una de las anteriores. Es decir, lo que yo pesco por LTPB me va a servir posteriormente para la definición de mis cuotas de LTPA. Eso es un elemento constitutivo de esto y por lo tanto la definición de los 20 años corresponden a la mirada, en este caso antigua, que teníamos del recurso, donde no existía dinamismo, sino que era una mirada estática en que las LTPB no incidían en la generación de las LTPA. Eso como introducción y me gustaría, si le podemos dar la palabra a don Mauro Urbina. Por su intermedio, presidente, saludo a todos los diputados y diputadas presentes. Respecto al artículo 55 de la ley, lo que está indicando la fórmula que ustedes han visto, que es una sumatoria, indica cómo se calcula el porcentaje para cada uno de los armadores que van a tener LTPA durante los 10 años de vigencia. Entonces la primera parte, la parte de arriba de la fórmula, está indicando la sumatoria de los desembarques que va a tener ese armador en esa pesquería determinada durante los 10 años pasados al momento que se va a determinar este porcentaje. Y eso está dividido por todos los desembarques de todos los armadores que participaron de esa pesquería durante el mismo periodo de tiempo, durante esos 10 años. Y con esa formulación se puede obtener el porcentaje o algoritmo que va a tener de LTPA durante los 10 años que transcurran. Esa es la explicación de la forma, es una sumatoria, es la sumatoria de todos los desembarques de ese armador partido por los desembarques totales de todos los armadores. En forma simple, eso es lo que está en el artículo 55. Muchas gracias. ¿Consultas con los parlamentarios? Diputado Bobadilla. Presidente, no voy a hacer consulta porque el Ejecutivo no da respuesta. Solo voy a hacer 2 o 3 reflexiones. Lo que hace este artículo es dar cuenta de que estamos generando incerteza jurídica. Lo que estamos haciendo al aprobar este artículo es inhibir la inversión, porque estamos dando cuenta de que estamos en un país poco serio, porque cambia las reglas del juego en la mitad del partido. Hoy, las licitaciones son a 20 años. ¿Qué dice este gobierno? No, señores, se las vamos a cortar a 10. Por tanto, las licitaciones que habían hasta el año 32 llegan hasta cuando este proyecto se transforme en ley, que puede ser el próximo año. Dios quiera que eso no ocurra. Por eso digo que este es un gobierno que genera incerteza, cambiando las reglas del juego en la mitad del partido. Por otro lado, presidente, licitaciones de esta naturaleza requieren grandes inversiones. Para solo tramitar permisos en nuestro país, sabemos que no es de la noche a la mañana. Vamos a tramitar permiso en 4 o 5 años, y si la licitación es a 10, el inversionista va a tener 5 años para recuperar la inversión. Yo no sé en qué país vive este gobierno que piensa de que grandes inversiones se van a recuperar en 5 años. Por eso, estimados diputados, los invito y los convoco a aprobar la indicación que hemos propuesto de mantener lo que hoy día existe, que estas licitaciones sean a 20 años, para generar incentivos para que tengamos inversión en materia pesquera. De lo contrario, vamos a ahuyentar al inversionista. Por 2 motivos, reitero, y con esto termino.
porque somos un país poco serio al cambiar las reglas del juego y porque estamos restringiendo el tiempo en que el inversionista debe recuperar su inversión. Por eso los invito y los convoco a que votemos a favor la indicación que he propuesto. En vez de 10, 20 años, que es lo que existe hoy día. Es decir, y termino, que las licitaciones actuales terminen el año 32, tal cual como está establecido. ¿Por qué? El actual ministro Cordero, allá por el año 2014, 2015, la presidenta Bachelet le encargó un estudio. Y este ministro, que es un ministro de este gobierno, dijo que si se cambiaban las reglas del juego, al disminuir los plazos, se generaba el espacio para que existieran demandas contra el Estado. Y eso podría ocurrir, porque aquí se está vulnerando un derecho adquirido al reducir de 20 a 10 años las licitaciones actuales y futuras. Por eso, presidente, yo manifiesto que voy a votar a favor de mi indicación para dejar las cosas como están y tratar de que nuestro país recobre un poco de seriedad. Porque con esta propuesta del gobierno estamos demostrando lo contrario. He dicho, presidente. Diputado Calixto. Sí, presidente. Bueno, primero quisiera precisar algo que dijo por su intermedio, presidente, el diputado Romero, con mucho afecto. Normalmente cuando yo no estoy en esta comisión, estoy en la Comisión de Constitución porque justamente tengo un tope de horario ahí por modificaciones que se hicieron de las comisiones, pero era para precisar, para que no quede la sensación que uno no viene porque no quiere venir. Y apelando a eso mismo, a la rigurosidad constitucional y escuchando lo que dice en este caso el diputado Bobadilla, yo creo que es súper legítimo poder consultar al Ejecutivo por su intermedio, presidente, si es que existen eventuales vicios de inconstitucionalidad a propósito del cambio de reglas del juego, como se ha dicho acá, producto que efectivamente estos están hasta el año 2032. Ahora, yo tiendo a entender que la norma aplica para las nuevas licitaciones, o sea, para el futuro. Entonces, yo no sé, no recuerdo muy bien si el tema del 2032 quedó fijo, quedó claro, y si esta norma que estamos discutiendo ahora significa que es desde ahí en adelante para el futuro. Entonces, si pudiera precisar para efectivamente evitar que lo que aprobemos tuviera algún tipo de vicio de inconstitucionalidad. Gracias, diputado Calixto. ¿Alguna otra consulta por los parlamentarios? Vicente. Presidente, muy pertinente las consultas porque creo que es necesario dar una explicación de este artículo. Este artículo no afecta, en primer lugar, la LTPA, que están ya se encuentran entregadas, digamos. Lo que está diciendo este artículo es que está tomando los 10 años, ¿cuáles van a ser los porcentajes de participación de las licencias transables clase A? Eso es lo que se está haciendo la pregunta este artículo. Y lo que dice es que se tienen que tomar 10 años hacia atrás. Este artículo no se refiere a cuánto dura la licencia transable clase A. Quiere decir que cuál va a ser el porcentaje de participación y qué desembarque voy a tomar. Los 10 años hacia atrás. No dice cuántos años va a durar. Ese es otro artículo que viene más adelante. Pero me imagino que es importante hacer la diferencia. Por eso nosotros consideramos que 10 años es prudente, sobre todo porque la ley de pesca en la actualidad, el artículo 26A, establece, fue el año 2012, estableció que eran los 3 años anteriores de desembarque. Fue una fotografía de 3 años. Nosotros estamos tomando 10 porque parece que es más razonable que la historia sea algo más pensado y un desembarque con mayor registro. Esa es la explicación por su intermedio, presidente. Gracias, Vicente. Subsecretario. Sí, complementar dos elementos que creo que es importante porque el diputado Bobadilla los mencionó expresamente y es necesario que quede claro en la comisión que no es efectivo. No hay ninguna afectación, en primer lugar, respecto de
las licitaciones anteriores que han sido adjudicadas no tienen ninguna, no tienen relevancia en relación a este artículo. No se afectan, no hay LTPBs relacionadas con este artículo que se vayan a ver afectadas. Y respecto de las LTPA actualmente vigentes, efectivamente tienen un plazo de vigencia. El punto es cómo se van a definir las LTPA en el futuro. Y las LTPA en el futuro se van a definir viendo los desembarcos de los últimos 10 años. No hay una afectación en ninguna de estas normas, no hay ninguna afectación a lo que hoy día tienen los actores. De hecho, eso no está contenido en esta norma. Lo que está contenido en esta norma es cómo se va a definir lo que tendrán a futuro por conceptos de LTPA y LTPB, sin afectar los derechos que hoy día están establecidos en ninguna de las dos fórmulas, y es particularmente en esta formulación y en la que viene siguiente por las licitaciones. Gracias, subsecretario. ¿Existen más consultas por los señores parlamentarios o parlamentarias presentes? El diputado Calixto me ha solicitado. Calixto. Presidente, sí, consultar bien, porque en español, ¿ya? Esto en definitiva es para evitar, o sea, para hacer más justo la presentación y la participación en los procesos de licitación. En definitiva, me imagino eso, ¿no? Para que no exista una desigualdad respecto de unos con otros cuando postulan a la licitación. ¿Terminó Hablando por el desembarque. Sí, presidente. Ya. Ahora sí, Vicente Andrade. Presidente, por su intermedio. Lo que estamos analizando ahora son las licencias transables clase A. Las licencias transables clase B es subasta. Eso lo vamos a ver en los artículos que siguen. Y entonces ahora es, ¿qué se entiende por historia? ¿Y qué se entiende por historia? Son los últimos 10 desembarques de los últimos 10 años. Eso es este artículo. Entonces, nosotros vamos a considerar la historia, el porcentaje de participación de los últimos 10 años de desembarque. Eso es lo que estamos votando ahora. La indicación, la 287 y la otra que es similar, la 290. la 290. Ya, en ese sentido vamos a votar primero solamente las indicaciones, la 287 y la 290, ¿ya? Y en caso de que se rechace esas indicaciones, votamos el artículo. Eso. ¿Perfecto? Ya, señor secretario. No. En el fondo el artículo se vota con las indicaciones, y si se rechaza se vota el artículo solo. Ya, pero da lo mismo, ya. En votación las indicaciones señaladas por el señor presidente, de 287 y 290. Diputada Candelaria Acevedo. Presidente. Estamos en votación. Pero ¿necesitas una consulta para votar? Que estamos en votación, diputado Romero. Sí, pero si yo quiero votar a conciencia, presidente, ¿queda firme entonces que se mantienen hasta el 2032 las sesiones que están hoy día? Lo que pasa es que la explicación que dio el Ejecutivo, acá estamos discutiendo la fórmula, no se altera eso, entonces vienen los artículos más adelante. Esa fue la explicación en los artículos siguientes. No se toca eso. Es que eso se responde. Claro. Siga, por favor. Ya, de nuevo. En votación, indicación 287 y 290. Diputada Candelaria Acevedo. En contra. En contra, había dicho en contra. Sí. El diputado Aedo. A favor. Diputado Berger. A favor. Diputado Bobadilla. A favor, presidente. Diputado Brito. Diputado Calixto.
Presidente, mire, yo creo que la observación que hace el diputado Romero, y en esto sí coincidimos, yo creo que es importante conocer el bosque, ¿ah? O sea, conocer, digamos, cuál es la proyección de lo que estamos, porque ahora estamos votando como a pedacitos, pero es bueno saber cuál es la certeza del final. Yo voy a votar a favor la indicación del diputado Bobadilla, con los riesgos que me significa a propósito de este tema de los plazos definidos de las licencias transables por el tema de los eventuales vicios de inconstitucionalidad, que yo sé que es una cosa distinta a lo que estamos votando, pero es importante conocer cuál va a ser el final de esto, porque si no es un pegoteo. Así que por eso voto a favor en esta oportunidad al diputado Bobadilla. Diputado Calixto, a favor. Diputado Barrios, a favor. Ya. Ya, ¿En contra? Ya. Sí, diputada Rafael. Presidente, lo que nosotros hoy día necesitamos es certeza, incentivo a la inversión, trabajo de calidad y medidas que fortalezcan y no que debiliten a la industria pesquera. Por lo tanto, voto a favor. Diputada Rojas. Contra. Diputada Moreira. Diputado Romero. Señor presidente. 6 a favor. 5 en contra. Se aprueba la indicación. Se aprueba la indicación. Perfecto. Entonces ahora tomamos la votación respecto del resto del texto del artículo. Artículo 56. Salvo que la comisión esté de acuerdo de aprobarlo por unanimidad, el artículo, el resto del artículo. No, mejor. No, las indicaciones ya fueron aprobadas. Pues estoy pidiendo la unanimidad para aprobar el resto del artículo. O sea, ¿sí? El artículo con la indicación en el fondo. Sí, claro. Se entiende por aprobar el resto del artículo 55. ¿Pero con la misma votación? ¿Por la misma votación? No, por unanimidad. Los 11 a favor del anterior. Vamos a continuar entonces con artículo 56. Tránsito del régimen de explotación al régimen de desarrollo incipiente. Una unidad de pesquería en régimen de explotación será declarada en régimen de desarrollo incipiente en aquellos casos en que el promedio de desembarque que se realice en los últimos 3 años sea inferior al 15% del promedio de la cuota global de los últimos 3 años. Existe una indicación del diputado Bobadilla, la 291, para reemplazar este artículo 56 con el texto siguiente: tránsito del régimen de explotación al régimen de desarrollo. Una unidad de pesquería en régimen de explotación será declarada en régimen de desarrollo incipiente en aquellos casos en que no se hayan realizado desembarques o el promedio de desembarques que se realice en los últimos 3 años sea inferior al 20% del promedio de la cuota global de los últimos 3 años. Eso respecto del artículo 50. Okay. La subsecretaría, por favor. Presidente, por su intermedio, estamos de acuerdo con esta indicación. Por la 291. ¿Escuchó el diputado Bobadilla? ¿De quién es la indicación, presidente? No sé, vamos a tener que revisar bien esa investigación. No, yo no me atrevería a decir de quién es. No, yo no me atrevería a decir de quién es. No está mal los comparados. No, entonces, no, claro, el gobierno ha manifestado que está de acuerdo con la indicación. Solicito la... Silencio, por favor. Solicito aprobar por unanimidad en ese sentido. ¿No? Ah, perfecto. El diputado Calixto. Sí, le quisiera solicitar al Ejecutivo, presidente, si nos puede explicar cómo opera esta indicación del diputado Bobadilla. ¿Alguna otra consulta respecto al punto? No puede ser por... ¿Por qué? O sea, no puede ser. ¿No? Ok, entonces al gobierno le damos la palabra. Presidente, por su intermedio, solo para explicar. En el régimen industrial hay tres regímenes. El primero, el régimen general, el segundo, el régimen de desarrollo incipiente que votamos la semana pasada,
y este es el régimen de explotación. Cuando una pesquería, en este caso que está en explotación, baja el promedio de desembarque, es decir, no se está explotando como, digamos, en su máxima, digamos, rendimiento, al porcentaje que se modificó con la indicación que se comentó ahora, entonces la pesquería pasa a otro régimen, que es el régimen de desarrollo incipiente, que es el que votamos la semana pasada. Esa es toda la explicación. Esto quiero que se entienda el objetivo. El régimen de plena explotación o de explotación es el régimen que existe para una pesquería que está en estado normal de explotación, ¿ah? Pero si durante 3 años tenemos una pesca que es notoriamente inferior, ¿ah?, a lo que se ha definido como cuota global, notoriamente inferior era un 15% o notoriamente inferior es el 20% que propuso el diputado Bobadilla. En ambos casos se está sacando mucho menos de lo que estaba como cuota definida. Y en ese caso lo que hay es una especie de alerta, ¿ah?, que hace que la pesquería cambie de estado y ahora pasa al estado de desarrollo incipiente. Es como si la pesquería volviera al momento original, es decir, cuando está en esa condición vuelve a explotarse de una manera más precautoria y deja de explotarse de una manera de la manera general como es la regla general de plena explotación. Presidente. Diputado Calixto. Sí, una consulta. Esto no afecta a las pequeñas pesquerías, ¿no? Estoy pensando en regiones, ¿ah? Todas las que tienen cuotas, sí. Ya. Subsecretario. Pero afectaría, por ejemplo, pienso yo en pescadores artesanales en la región de Aysén, por ejemplo. Esa es nuestra prevención. Gracias, diputado Calixto. Subsecretario. Por su intermedio, presidente, en ningún caso afectaría a pescadores artesanales porque estamos discutiendo las normas del régimen industrial, ¿ah? Aquí estamos discutiendo el título del régimen industrial, ¿ah? y está referido a las pesquerías que tienen, por lo tanto, cuota global predefinida. Quiero que se entienda con claridad lo que significa que se esté sacando durante 3 años consecutivos apenas el 20% de la cuota global. Significa que algo está pasando en esa pesquería y, por lo tanto, hay una decisión que la ley se pone en esa situación. Exactamente. Muchas gracias, subsecretario. Vuelvo a solicitar la unanimidad entonces para aprobarla después de lo indicado por el Ejecutivo. No puede ser porque cambió la unanimidad, o sea, no son los mismos de antes. Entonces tome la votación, secretario, y nos ahorramos. Disculpe, pero no hay problema. La indicación 291 del diputado Bobadilla en votación. Diputada Candelaria Acevedo. Diputado, ahí no está. Diputado Berger. A favor, señor secretario. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado Brito. Diputado Calixto. A favor. Diputada de Barrios. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputado Romero. A favor. Señor presidente. A favor. Falta el diputado Brito. A favor. 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones por unanimidad. Gracias, señor secretario. Se rechaza o sea, se reemplaza en realidad. Se reemplaza el texto original. Artículo 57. Licencias transables de pesca clase A. Las licencias transables de pesca clase A se otorgarán por un plazo de 10 años, tras los cuales se asignarán por otros 10 años, y así sucesivamente. La primera asignación se hará según lo estipulado en el artículo 55, las siguientes asignaciones se harán según lo dispuesto a continuación.
Se les otorgarán licencias transables de pesca clase A a las y los armadores industriales titulares de licencias transables de pesca clase A y o B en la proporción de los desembarques efectivos que hayan realizado en relación a los desembarques totales de la fracción industrial, de acuerdo a las reglas que siguen. El coeficiente de participación de cada armador se determinará según su historial de desembarques, dividiendo los desembarques de todas las naves o embarcaciones autorizadas al armador correspondiente en los 20 años calendarios anteriores, por los desembarques totales de la fracción industrial del mismo periodo, correspondientes a todos los armadores industriales que hayan ejercido la actividad siendo titulares de una licencia transable clase A y o B, ponderando los 10 años más recientes en un 70% y los 10 años anteriores a aquellos en un 30%. El coeficiente de participación de cada armador se expresará con 7 decimales. Esto se hará en conformidad con la siguiente fórmula, la cual tienen en el comparado. Ese sería el artículo 57 y existen las siguientes indicaciones. La 292 del diputado Romero para modificar el artículo 57 en el párrafo primero, donde indican la duración de licencias transables de 10 años a 20 años. La indicación 293 del diputado Bobadilla para reemplazar el inciso primero del artículo 57 del proyecto propuesto por el siguiente. Las licencias transables de pesca clase A se otorgarán por un plazo de 20 años. La primera asignación se hará según lo estipulado en el artículo 55, en tanto que para las siguientes asignaciones se harán según lo dispuesto a continuación. 294 del diputado Bobadilla para reemplazar el inciso tercero del artículo 57 del proyecto propuesto. La oración, todas las naves o embarcaciones autorizadas al armador por efectuados en virtud de las licencias transables de pesca clase A de que es titular. La 295 del diputado de Rentería para eliminar el artículo 57. La 296 de la diputada Rafael y diputado Calixto para eliminar el artículo 57. Perfecto. De todas formas se hace la consideración que reglamentariamente lo que corresponde es votar en contra en caso de que se quiera hacer de esa forma. Lo digo respecto a la 295. Diputado Romero. Yo retiro la 292 porque es prácticamente muy parecida a la de diputado Bobadilla y como hoy día es mi candidato, entonces no la retiro. Dios lo ilumine y le dé sabiduría, diputado Romero. Subsecretario. Presidente, nosotros retiramos la indicación 296 con la diputada Marcia Rafael. Sí, lo consignamos. Sí, aquí no quedó consignado en el micrófono. Sí, pero para que quede consignado. Ahora sí, subsecretario. Presidente, por su intermedio, se ha planteado en diferentes oportunidades en el debate de la legislación de pesca la importancia de la certeza jurídica y la importancia de que quienes participan en la actividad pesquera tengan reglas claras para el futuro y no enfrenten situaciones de incertidumbre. Probablemente la situación más evidente de incertidumbre que existe en la actividad pesquera industrial es la llegada del plazo del 2032. La llegada del plazo del 2032, producto de una legislación que hizo una formulación justamente sujeta a un plazo y no a un procedimiento, significa que sabemos que las LTPA hoy día duran hasta el 2032. La legislación actual no está refiriéndose a la duración de estas LTPA que duran hasta el 2032. No estamos tocando en estos artículos de esta materia. Lo que estamos hablando es cómo debieran arreglarse las LTPA a futuro. Y las LTPA a futuro debieran tener un procedimiento que no tengan un plazo de incertidumbre en el cual el sistema tiene que preguntarse ¿y qué va a pasar después? Lo que está establecido en el artículo 57 es un procedimiento. Y el procedimiento dice, cada 10 años se renuevan las LTPA en función de la historia que vamos visualizando hacia atrás. Es decir, las LTPA no tienen un plazo de caducidad, me refiero a las nuevas LTPA, no las actualmente vigentes, no tienen un plazo de caducidad, sino que tienen un procedimiento de actualización.
Y eso es esencialmente certeza jurídica. Imagínense la situación que enfrenta la industria frente a una conversación que va a tener el Parlamento probablemente en el próximo periodo o en el siguiente, respecto de cuál va a ser la situación de una distribución que tiene fecha de vencimiento. Lo que hace esta ley es que para las distribuciones futuras no genera una fecha de vencimiento, sino que genera un procedimiento de actualización. Y ese procedimiento de actualización está definido siempre por el desembarco efectivo que tuvo la actividad pesquera durante el periodo anterior. Es decir, lo que permite finalmente es que los actores que quieren ingresar a la actividad productiva, ingresan a la actividad productiva porque pescan. ¿Ah? No ingresan a la actividad productiva porque hacen una operación extraña para entrar usando el nombre de un tercero, sino que en este caso porque pescan. ¿Y cómo pescan otros actores? Por ejemplo, pueden pescar porque tienen licitación o pueden pescar porque compran las cuotas de pesca de otro actor. Y sobre esa base generan una historia y esa historia sirve para la generación de las licencias transables de pesca clase A futuro. Quiero que se entienda esto con claridad porque muchas veces escuchamos en la discusión parlamentaria la sensación de que la ley de pesca genera incertidumbre. Y si algo nosotros tenemos certeza es que una nueva ley de pesca genera certidumbre por dos razones. La primera, porque esta es una ley de pesca que se discute de manera transparente y no tiene por lo tanto los vicios que tuvo la normativa anterior. Y la segunda es esta, porque efectivamente no genera plazos fatales de vencimiento, sino que genera modos de modificación que hacen una realidad más dinámica para la administración pesquera en el futuro. Gracias, subsecretario. ¿Alguna duda o consulta por parte de los señores parlamentarios? Diputado Calisto. Sí, presidente, mire, nosotros en algún minuto al principio argumentamos respecto de la diferenciación entre demersales y pelágicos y todo eso, respecto de la certeza, y por eso nosotros hicimos la excepción para nuestra zona sur austral, pero esto es general. Entonces evidentemente yo ahí sí tiendo a coincidir con lo que la indicación del diputado Bobadilla, segunda coincidencia. Sin embargo, el tercer inciso del artículo 57, me gustaría consultarle a don Mauro, que está presente acá, y también a su secretario, que cómo opera y funciona, porque yo estando de acuerdo con la indicación del diputado Bobadilla de otorgar al plazo de 20 años, sí creo que es importante dar la discusión de futuro. Entonces, ¿cómo esto operaría? Si nos pudiera explicar a propósito de la... porque esto viene con la... ¿Cómo se llama esto? Como el mecanismo, digamos, de cómo operativiza, que como viene en chino, para que él nos pueda explicar bien cómo opera la fórmula. ¿Ya? Gracias, diputado Calisto. Le doy la palabra a la subsecretaría sobre el punto. Por su intermedio, presidente, sí. La fórmula que está escrita acá se aplica transcurridos los primeros 10 años que ya fue aprobado anteriormente. Pasados esos 10 años, ¿qué es lo que se hace ahora nuevamente? Ahora se toma la historia de los últimos 20 años para cada uno de los armadores del desembarque, ya sea hecho en LTPA o LTPB, los 20 años. Y la diferenciación que se hace aquí en la fórmula es que los 10 años más cercanos a la actualidad van a tener un 70% de ponderación y los 10 años más lejos del presente van a tener una ponderación de un 30%. Esa es la diferenciación y ese es el porcentaje. La parte de arriba, para los 20 años, calcula, digamos, el desembarque, digamos, del armador en esa pesquería los últimos 20 años, y la parte de abajo, los desembarques totales de todos los armadores que están participando en esa pesquería. Y la salvedad aquí en este caso es los 10 años más cercanos tienen una ponderación del 70% y los 10 años más lejanos tienen una ponderación de un 30%. Gracias. Muchas gracias. ¿Aclarada la duda, diputado Calisto?
Diputado Romero. Me gustaría, si es posible, que el señor subsecretario nos explicara por qué 10 años se ponderan de diferentes maneras, 10 y 10. Me gustaría eso para tener un poquito más de claridad. Muchas gracias, diputado Romero. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, agradecer esa pregunta del diputado Romero, porque vamos a ponernos en una situación por la vía del ejemplo. Tenemos la empresa Delfín, por ejemplo, por poner un nombre, y esta empresa Delfín desarrolla su actividad, estamos al 2025, desarrolló su actividad entre el año 2005 y el año 2009. Y tenemos la empresa Copito, que desarrolló su actividad entre el año 2020 y el año 2024. Quiero comparar las dos situaciones. La historia más reciente muestra que esa empresa tiene una actividad vigente. En cambio, la historia más remota puede significar que esa empresa tuvo una actividad, pero no tiene una actividad hoy día vigente. Y por lo tanto, si bien ambas tienen historia, la historia más reciente es una historia que tiene que pesar más porque esas personas tienen trabajadores, tienen empleados, tienen personas en las embarcaciones. En cambio, la historia remota es una historia que no puede estar actualizada. Y si está actualizada, va a pesar el 30 y va a pesar el 70. Pero lo que está haciendo la diferenciación es que el pasado remoto pesa menos, porque si solo tiene pasado remoto no necesariamente garantiza que esté teniendo actividad en el presente. ¿Se entiende? Diputado Romero. ¿Sabe, presidente, por su intermedio, su secretario, me enredó más? Sí, es que mire, yo estoy hablando, si la empresa Delfín, como usted dijo, yo pensé que la empresa Delfín le ponderaban diferente los primeros 10 años como los segundos 10 años, pero usted después da un ejemplo de otra empresa, entonces ahí me enredó. No, de verdad, presidente, ahí quedé. Presidente, subsecretario, por su intermedio, usted tiene razón, diputado, en el sentido de que si la empresa tiene actividad durante los 20 años, se pondera más los últimos 10 años que los 10 años del pasado. Yo se lo puse como ejemplo con dos empresas porque podría ocurrir que una empresa solo tenga historia antigua y no tenga historia nueva. Entonces, lo que define este criterio de ponderación móvil es que la historia nueva pesa más porque significa que la empresa está en actividad, está desarrollando desembarco, está afectando a más personas. Entonces, eso es lo que hace la distinción. Hoy día, si consideráramos esto de manera pareja, eventualmente estas dos empresas que yo le insinuaba tendrían el mismo peso relativo. Y no es correcto que alguien que desarrolló sus faenas de pesca entre el 2005 y el 2008 tenga la misma importancia desde el punto de vista de la asignación pesquera que aquella que está desarrollando la faena de pesca en el periodo más cercano. Gracias, subsecretario. ¿Alguna otra duda o consulta por parte de los parlamentarios? Ya. Entonces vamos a proceder a la... Ya, perfecto. Paso al segundo. Vamos a suspender un minuto la comisión. La comisión. Diputado Bobadilla, usted tiene la palabra. Presidente, yo invito a aprobar la 293 y retiro la 294.
Sí, pues, o sea, 293 con el resto del artículo y por eso retiro la 294. Perfecto. Se retirada la 294. Diputado Galicio. Presidente, mire, conversábamos con el Ejecutivo, efectivamente, y con el diputado Bobadilla, porque luego de la explicación de don Mauro respecto de cómo operaría la fórmula, es absolutamente comprensible, digamos, la indicación que plantea el diputado Bobadilla, manteniendo el texto, el artículo, los tres incisos del artículo 57 con la modificación que propone. Entonces, nosotros igual estaríamos de acuerdo, presidente. Sí. Sí. ¿Qué opina el Ejecutivo de esto? Si ponen atención un momento los integrantes de la comisión, por dos situaciones. Habíamos tomado el acuerdo para que se le respondieran las consultas al diputado Romero por parte de la subsecretaría a lo que había planteado en el comienzo. Estamos a 10 minutos de que termine la sesión. Entendiendo que puede existir una posibilidad de acuerdo respecto de este artículo, lo digo en esos términos potenciales, ¿le parecería a la comisión dejar pendiente la votación de este artículo para la próxima sesión? A objeto de poder ver efectivamente los elementos y qué significa. Lo estoy planteando cosas porque se van a cumplir ya, habíamos tomado el acuerdo para la respuesta en los puntos varios del diputado Romero. En los últimos 10 minutos de la sesión nos quedan 3 minutos. Entonces, para poder dar la discusión como corresponde. Presidente. Diputado Bobadilla. Yo estaría, presidente, ¿sabe qué? Yo estaría por dar el acuerdo particularmente porque usted ha tenido una conducción bastante ecuánime. Y eso sin duda que yo lo valoro. Y si usted lo pide, si dependiera de mí, yo daría el acuerdo que lo dejemos pendiente. Presidente, Romero. presidente, pero yo hice una consulta. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a esto? Si el Ejecutivo está de acuerdo, yo me espero para la próxima semana la respuesta y votamos ahora, pues. Siempre que esté de acuerdo el Ejecutivo con la propuesta del diputado Badía y el diputado Calixto. Yo por eso estoy haciendo un planteamiento para también dar la discusión como corresponde. Sí, pero escuchemos. Pero, insisto, bueno, entiendo que en ese sentido vamos a solicitar primero la opinión del gobierno respecto a la indicación 293 en este caso. Presidente, por su intermedio, nosotros creemos que en este espacio hay la posibilidad de generar un acuerdo, pero necesitamos que ese acuerdo sea compartido y genere un sentido común por parte de todos los miembros de la comisión. Entonces nos parece súper pertinente que podamos, sobre la base de lo que ya hemos conversado con los parlamentarios, votarlo en la próxima sesión y explorar activamente un acuerdo sobre este punto. Ya. Perfecto. Vuelvo a consultar entonces. ¿Hay acuerdo para dejar este punto pendiente para la votación? Sí. Y en atención a lo que habíamos visto en puntos varios, que había dado lectura el diputado Romero. Sí, gracias, presidente. Señor subsecretario, yo sigo insistiendo en que la respuesta que me entregaron no es lo que yo pedí. ¿Ya? Yo lo que pedí es de todas las regiones del país, nombre, RUT y montos, y si pagaron impuestos y cuánto. Pero, sí, presidente, por su intermedio, me interesa esa respuesta, pero más me interesa, si es que nos tenemos unos minutos, porque nos están viendo en la región del Biobío y nos están viendo en la isla Santa María, la respuesta del señor subsecretario don Julio Sala con el compromiso que se firmó en la isla Santa María. Estuvimos en compañía de la diputada Candelaria Acevedo, no sé si ella comparte conmigo la preocupación de los isleños. Entonces, por favor, presidente, gracias, diputada, me gustaría tener respuesta porque allá se firmó un documento que lo firmó la diputada, lo firmé yo y el subsecretario y los dirigentes. Pero según los dirigentes de la isla Santa María, partiendo por se me olvidó el nombre, ya se me va a acordar, del dirigente dijo que se había reunido con el equipo suyo, don Julio, y le habrían dicho que no era efectivo, que había la posibilidad que se le entregara una cuota aparte de los 100, son botes, si no son lanchas,
son botes con motor fuera de borda y otros a remo. O sea, no es una gran cantidad de toneladas que necesitan. Dicho eso, presidente, espero la respuesta. Gracias, diputado Romero. Le damos la palabra en este punto al subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio, y tal como lo señalé en una sesión previa, nosotros como Subsecretaría de Pesca valoramos mucho poder hacer diferentes encuentros en terreno con los actores de la pesca artesanal, en compañía de los parlamentarios de la Comisión de Pesca, del signo político que sea. Y en este caso tuvimos la posibilidad de asistir con el diputado Romero y con la diputada Acevedo a la isla Santa María, porque la ley de fraccionamiento, entre otras cosas, establece una norma expresa de promoción de la actividad pesquera y por lo tanto también promoción social en la isla Santa María. En ese sentido, yo recuerdo que tuvimos una reunión con 3 o 4 sindicatos de la isla en diferentes espacios, y en todos ellos la conversación giró en torno a efectivamente cómo podíamos hacer llegar recursos pesqueros a la isla, y respecto de eso existe un compromiso activo del Ejecutivo. Ese compromiso se basa en el mandato que tenemos establecido en la propia ley de fraccionamiento. Esa conversación no establece, en todo caso, diputado, la obligación de la Subsecretaría de Pesca a entregar recursos a un número ilimitado de embarcaciones, o a las embarcaciones, o a los casos que señale una organización o un individuo en particular. La subsecretaría requiere hacer un análisis de quiénes son los que desarrollan la actividad pesquera y hacer una propuesta que sea proporcional a las posibilidades de desarrollo de la isla. Nosotros efectivamente, y en esto le pido, diputado, que usted me cobre la palabra, porque estas cuotas de pesca van a estar establecidas desde el 1 de enero del 2026, por lo tanto, salvo que ocurra algún incidente que lo impida, voy a estar en funciones en esa tarea, así sigo contando con la confianza del presidente, y usted va a verificar efectivamente en esta administración que esos recursos fueron entregados efectivamente a las embarcaciones de la isla. Pero lo que sí le pido, por su intermedio, presidente, y por su intermedio particularmente, diputado, a los propios pescadores artesanales de la isla Santa María, es que este es un momento bien delicado en los que los rumores respecto de qué se hace o qué no se hace están a la orden del día. Lo digo con conocimiento de causa porque la semana pasada estuve en Valdivia, esta semana estuve en San Vicente, la semana anterior estuve en la Araucanía, y efectivamente lo que yo escucho en los territorios es una serie de interpretaciones vía correo de las brujas respecto de qué es lo que va a ocurrir con la distribución, y siempre esa interpretación es una interpretación catastrófica. Entonces, hoy día no existe ninguna distribución hecha por parte del Ejecutivo. Hay una comisión técnica que está trabajando en esta materia, va a generar su primera propuesta a finales del mes de septiembre, tiene que ser evaluada durante todo el mes de octubre, y las cuotas tienen que estar fijadas para pescarlas desde el 1 de enero. Cualquier versión que exista en torno a mí me dijeron que me garantizan la cuota, o a mí me dijeron que no voy a tener cuota, cualquiera de las dos versiones son versiones que no tienen fundamento con la realidad. Y nuestro compromiso con el desarrollo de la isla Santa María y con el desarrollo de la Araucanía están asociados a que es un mandato concreto y específico de la actual ley de fraccionamiento. Perfecto, gracias. Diputado Romero, breve porque estamos casi en el tiempo. Gracias, secretario. Bueno, efectivamente nos reunimos con 3 sindicatos, y el que hacía cabeza visible es Enzo Escobar, ¿ya? Y aquí hay un tratamiento especial a la isla de Pascua, a la isla Juan Fernández y a la isla Santa María. A eso lo estamos acogiendo hoy día. Y para terminar, me gustaría, si no hoy día, ya la próxima semana, solicitar se explique los efectos reales e inmediatos del proyecto de resolución que solicita derogar el 919 de la Subsecretaría de Pesca, que permite la perforación de la primera milla marítima en la región de Ñuble. Aclarar la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, que lo hicimos yo solicité junto a Sergio, y no hemos tenido respuesta directa. Se me informó que
el Ministerio le había hecho llegar respuesta a la subsecretaría, pero por favor, si la pedimos nosotros, presidente, deberían llegar a su nombre acá para compartirla, y eso no lo hemos recibido, presidente. Entonces, la próxima semana espero tener respuesta a eso. Y para terminar una vez más, señor subsecretario, si es muy pronto, la próxima semana, pero ojalá dentro del mes, el listado de lo que yo solicité, por favor. Usted tiene claridad, ¿cierto?, que yo lo que solicité y lo que me están entregando hoy día no tiene ni una relación con lo que yo solicité, una vez más. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Subsecretario. Presidente, solo para que no se genere una confusión a futuro, la información que se le remitió al diputado fue la información que elaboró en este caso el servicio, el Sernapesca, y yo tengo que hacer una consulta específica tanto a la división jurídica del Sernapesca como a nuestra autoridad jurídica, específicamente respecto de la información que se remite en relación a datos personales, nombres y RUT. Se dio el RAE con la respectiva embarcación, pero necesitamos hacer la consulta respecto de si infringimos o no alguna norma de vulneración de datos personales en esta materia. Perfecto, presidente, y ahora sí que termino. Subsecretario, yo entiendo lo que está planteando. Si no es posible que me entreguen nombre RUT, entrégueme sí el listado de todas las regiones con el nombre de la embarcación y los datos que aparecen en esto, de todas las regiones del país y la cantidad de tonelaje, por favor. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta será.